Bien, amados hermanos, vamos a continuar el tema que estamos tocando. Un tema muy maravilloso, muy precioso y de mucha importancia para nosotros, más nosotros como conocedores de la palabra, nosotros que somos cristianos, los hijos de Dios, necesitamos conocer estos temas. Estamos estudiando en el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 30. Leo para todos ustedes una vez más, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y a su letra dice: el corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Salomón escribe algo tan importante en este texto, una gran profundidad y una gran enseñanza que nos da Salomón a través de este Proverbios. El corazón apacible es vida a la carne, mas la envidia es carcoma a los huesos. Si leemos con entendimiento, vamos a ver el panorama con los ojos espirituales que Salomón está compartiendo, no solamente con el pueblo de Israel, sino con nosotros hoy en día. Mire qué maravilloso y qué glorioso. Estamos hablando bajo el tema venciendo la envidia. Venciendo la envidia. Estamos en la parte número 2. Hablábamos, amado hermano, y explicábamos por qué el corazón apacible es vida a la carne. Explicábamos esto el día de ayer. ¿Por qué Salomón habla de la carne? Si nosotros como cristianos más bien necesitamos que esta carne muera. Más bien nosotros necesitamos que esta carne esté amarrada, sujetada. Pero ¿por qué Salomón habla que es vida a la carne? Explicábamos un breve resumen de lo que hablamos ayer, que Salomón no se está refiriendo a las pasiones de la carne en sí, sino que como seres humanos necesitamos este cuerpo. Mientras estamos en esta vida, en este mundo, necesitamos este cuerpo. Y usted y yo no podemos tener un cuerpo enfermo, porque entonces no vamos a poder tener rendimiento en nuestra vida natural. Usted no va a poder avanzar, usted no va a poder servir a Dios, usted no va a poder hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un enfermo que está en cama solo quiere estar durmiendo, solo quiere estar tranquilo. No le siente sabor a nada, no le siente sabor ni a la comida, no le siente sabor ni a la vida. Lo único que quiere es que alguien le ayude, que alguien le quite el malestar, que alguien le quite esa enfermedad que está pasando. El enfermo no tiene voluntad ni tan siquiera de orar, porque está enfermo. Entonces Salomón está hablando que de dónde radica la salud en nuestro cuerpo corporal, en nuestra humanidad. ¿Dónde radica la salud? En un corazón apacible. Explicábamos esto. Cuando hay un corazón apacible, tenemos salud en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Tenemos un desenvolvimiento mayor y mejor. Ahora bien, dice Salomón acá en Proverbios capítulo 14, versículo 30: mas la envidia es carcoma de los huesos. Dijimos que en este tema y en este versículo íbamos a desenvolver este tema y conocer, aprender cómo nace la envidia,
cómo se desarrolla la envidia, qué provoca la envidia y cómo poder expulsar la envidia de nuestra vida. Estamos aprendiendo todo esto. Nos quedamos ayer. ¿Cómo nace la envidia? ¿Cómo nace la envidia? Nos quedamos explicando cómo nace la envidia. La envidia, hermano, nace cuando nosotros deseamos lo que no nos corresponde. Llámese lo que sea. No estamos hablando solamente de una cosa en particular, no. En todos los ámbitos. La envidia comienza a crecer, a nacer, cuando deseamos lo que no nos corresponde. Yo quiero que por favor me preste atención y me escuchen esta mañana, para que usted y yo podamos aprender. Y si no ha experimentado todavía la envidia en usted, aprenda hoy y no deje que esta envidia que llega al corazón y se convierte como en carcoma, dice Salomón. Yo he dicho que la envidia es como un cáncer. La envidia es como la lepra que se da a conocer en el cuerpo físico. Se da a conocer. Una persona envidiosa se nota, se le echa de ver en su manera de hablar, en su manera de actuar, en sus gestos. Una persona envidiosa se le nota. No ocupa tener discernimiento de espíritu usted. Se le echa de ver una persona cuando tiene envidia. Y no exclusivamente en una sola cosa. Entonces la envidia nace cuando deseamos algo que no nos corresponde. Cuando nosotros hacemos una comparación del éxito de otros y la percibimos como un fracaso propio. Cuando miramos que otro va prosperando, cuando miramos que otro se va levantando, la envidia nace cuando nosotros miramos que el crecimiento de aquella persona está provocando un fracaso en mi vida. Mire lo que la palabra nos enseña acerca de la envidia. Muchas veces se predica acerca de la envidia y solo se habla de la envidia. Y solo se presenta como un sistema comparativo de comparar a una persona con otra. Pero la palabra del Señor nos enseña, la describe, la presenta la envidia como un pecado, como multitud de pecados. Porque la envidia no solamente es una sola cosa. Yo ponía el ejemplo el día de ayer y ponía el ejemplo de una mata de huerta, de guineo o de plátano. Usted ve que la mata, usted siembra una mata y luego comienza a crecer y comienza a echar hijos de la misma mata. Comienzan a depender hijos, a salir otros brotes de la misma mata. Asimismo es la envidia. La envidia no solamente es una sola cosa, no solo es un sentimiento. La envidia comienza a brotar otras cosas más. Y eso es lo que viene a estropearnos nuestra salud física, nuestro cuerpo, nuestra mentalidad, nuestros propósitos, nuestros planes, nuestros proyectos. Y viene a arruinarlo todo. Porque la Biblia lo describe que es como un veneno. La envidia es como un veneno que sale del corazón. Mire qué tremendo. La envidia, amado hermano, es algo silencioso. La envidia no florece de la noche a la mañana. No, la envidia va despacito. La envidia va naciendo, echando raíces. Y comienza desde adentro de lo profundo.
Salomón la está poniendo como la carcoma, dice, en los huesos. Recuerde que estamos viendo cómo nace la envidia. La envidia, amado hermano, generalmente surge en nuestro círculo cercano. La envidia comienza a nacer, comienza, como decimos, esa semillita a abrirse y empezar a echar su hojita en el círculo nuestro cercano, en amigos, familiares, hermanos, colegas. Muy rara vez una persona va a tener envidia de un billonario que vive en una zona lejos. Muy rara vez una persona va a tener envidia. ¿Sabe cuándo nace la envidia? Cuando creemos que una persona está a nuestro nivel y parece tomar ventaja en lo material o en lo espiritual que nosotros. Escúcheme bien lo que hoy le estoy hablando a través de lo que Salomón nos enseña a través de este versículo. Si usted tiene un grupo de hermanos, de amigos, la envidia va a nacer ahí. Por eso la palabra dice que nosotros tenemos enemigos ocultos y debemos de cuidarnos. ¿Por qué? Porque están en nuestro entorno. El Señor nos dice, nos advierte a través de su palabra y nos dice que nos cuidemos aún de la que duerme a nuestro lado. Oiga bien, aún de la que duerme a nuestro lado. ¿Por qué? Porque la envidia es un sentir silencioso que se va desarrollando poco a poco y es tan tremendo como el cáncer que destruye, despedaza, deshace. Es maravilloso lo que Salomón nos habla. Es maravilloso lo que la palabra nos enseña acerca de lo que es la envidia. Meditando yo por qué se desenvuelve, por qué esta semillita empieza a nacer, a crecer en el corazón. ¿Por qué? ¿Y sabe qué es lo que sucede, amado hermano que me está escuchando y amigo? ¿Sabe qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros mismos tenemos un bajo autoestima de nosotros mismos. Muchas veces nosotros no nos valoramos nosotros mismos. Creemos que los demás son mejores que nosotros. Nos posicionamos en la parte superior, la más superior, o en otras ocasiones nos posicionamos en la parte más alta sobre todos. Pero cuando la envidia nace, hay dos puntos aquí. Hay dos puntos. La envidia, hermano, extrema se desarrolla, nace, crece y comienza a hacer, como decimos en nuestro lenguaje, desparpajos en nuestro interior, destruyendo nuestro interior. Cuando la persona se considera super hombre, super mujer, que está sobre todo mundo, entonces empieza a echar fruto, empieza a crecer el hijo de la envidia, que es el orgullo y el ego. Pero estamos viendo cómo nace la envidia. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos, tenemos una
una baja autoestima de nosotros mismos y nos sentimos en la posición más baja, más abajo que cualquier otro, y creemos que todos los demás son superiores a nosotros. Aún en el ámbito espiritual, es que Dios ama más a aquel hermano, es que Dios atiende mejor a este hermano, es que Dios lo cuida más, es que Dios lo bendice más. Eso es tener un bajo autoestima de nosotros mismos y no saber quiénes somos. Eso es tener una identidad frágil. Cuando una persona tiene una identidad frágil, se desarrolla una inseguridad interior. Se desarrolla una inseguridad tremenda y duda por todo. El detalle es que si no sabemos quiénes somos, nos vamos a definir o nos vamos a valorar basándonos en cuanto tenemos o en cuanto ganamos o cuántos logros hemos logrado alcanzar, y nos comparamos con los demás. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos en esa situación de que no somos capaces. Es ahí, cuando una persona está en ese punto, es ahí cuando comienza la envidia a echar sus primeras hojitas. Es ahí. Mire lo que Salomón habla al pueblo de Israel, de las cosas que hay que tener mucho cuidado. Nosotros, amados hermanos, más nosotros que somos cristianos, lectores de la palabra, conocedores, debemos de tener mucho cuidado con esto, porque usted y yo tenemos que estar seguros que nada nos mueve del punto donde estamos parados, que Dios es el todo en nuestra vida. Dios es nuestro sustento, Dios es nuestra guía, Dios es quien nos da la salud, Dios es quien nos da el alimento. Dios es todo. Para donde usted se quiera hacer, Dios está en todo, por muy alto, por muy bajo, por muy ancho que sea, Dios está ahí. Nada ni nadie puede salir fuera del poder que radica en Dios. ¿Por qué entonces usted se siente apartado, excluido de la sociedad o excluido del favor de Dios? ¿Por qué? Porque tiene una baja autoestima de sí mismo. No, que yo no lo puedo lograr. Es que yo no puedo ser un verdadero cristiano. No, yo no puedo. No, yo no puedo predicar. No, yo no puedo cantar. No, yo no puedo evangelizar. No, yo no puedo hacer la iglesia. No, yo no puedo. ¿Cómo que no puede? ¿Acaso no es ser humano usted? ¿No es creación de Dios? ¿Acaso Dios no lo formó con sus manos? El mismo Dios que me formó a mí y me dio aliento de vida, también te formó a ti. La misma fuerza, la misma capacidad y voluntad que me ha dado a mí, te la ha dado a ti. Solo que cada uno se desenvuelve en diferentes rangos, en diferentes ramas. Antes de venir a los pies de Cristo, había entrado en un ambiente de bajo autoestima de mí mismo. Después de que
dejé de trabajar en los barcos turistas. Caí en una depresión tremenda, a tal punto que me quise suicidar. Para que usted se haga una idea, no voy a testificar tanto porque se me va a ir el tiempo. A tal punto que me quise suicidar. Y yo decía, yo no puedo trabajar. No puedo tomar un trabajo aquí en Honduras porque me acostumbré a trabajar en el barco, a ganar dólares. Si me miran trabajando a mí aquí en Honduras, se van a reír de mí. Se van a burlar después de tener de dónde echar mano. Después de rozarme con gente importante. Con salir, después de que me miraron saliendo en videos, en fotografías, con el rey de España, con gente importante. Ahora me miran aquí en calzoneta, con una camisa rota, en chancletas, sin nada. Mire qué tremendo. Había un decaimiento dentro de mí. Y yo decía, no podía. Y para todo, no puedo. Porque había perdido mi identidad. De ese mundo Cristo me sacó. De esa vida Cristo me sacó. Si yo le contara todas las experiencias que yo viví en carne propia, diría usted que estoy loco o no me creería. Pero hablando sobre lo que Salomón enseña al pueblo de Israel y hoy en día nosotros, de cómo nace la envidia y cómo se desarrolla. No podemos estarnos comparando con los demás. No podemos estar al pendiente del crecimiento del hermano, del vecino, del amigo. No. Porque entonces nosotros estamos alimentando ese sentimiento que se llama envidia. No crea usted que la envidia nace así de un solo y ya comenzó a envidiar. No, va lento. Por eso Salomón dice que es como carcoma. ¿Cómo se desarrolla entonces la envidia, hermano Eber? ¿Cómo se desarrolla? Estamos viendo cómo nace y cómo se desarrolla. Se desarrolla con amargura, resentimiento profundo. Cuando la envidia se está desarrollando en el corazón de una persona, es una persona que vive amargada y con nada se resiente, no se le puede decir nada porque le entra un resentimiento tremendo. Cuando la envidia se está desarrollando en un corazón de un ser humano, no le ve sentido ni propósito a la vida. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no le mira sentido ni propósito a la vida? Porque ya perdió la identidad. Yo no sé si usted ha visto personas que trabajan por trabajar y viven por vivir. A veces no saben ni en qué fecha están, ni en qué mes. Trabajan porque hay que trabajar, pero no tienen ningún propósito, no tienen ningún plan, no tienen ninguna meta. Si usted platica con ellos y le dice que cuáles son tus planes, tus proyectos para este año, seguir viviendo la vida. No sabe ni lo que significa eso.
solo vive por vivir, trabaja por trabajar y entra en un ciclo rutinario. Dormir, levantarse, comer, trabajar, dormir, comer, trabajar. Y cae en un ciclo repetitivo. Pasan los años y los años y los años, y usted lo va a ver en la misma postura. Nunca cambió ni tan siquiera su corte de pelo, nunca cambió ni tan siquiera su manera de vestir. Todo el tiempo en la misma postura. Hay quienes que se mantienen aún en el mismo trabajo. Pasan los años y los años y los años en lo mismo. Y no hay un crecimiento ni un desenvolvimiento. Cuando son empleados, aunque les bajen el salario, ahí se mantienen tranquilos. ¿Por qué? Porque viven solo por vivir. No les importa ni la riqueza ni la pobreza. No les importa ni vivir ni morir. Les da igual todo. Perdieron la identidad. Esta persona así se le está desarrollando la envidia, porque cuando eche la hoja, cuando comience a crecer, son personas que el diablo agarra como títere, y son personas propensas a ser manipuladas por espíritus malignos, diabólicos de las regiones celestes. Y como nunca tuvieron sentido a la vida, ni propósito en la vida, ni natural ni espiritual, entonces el diablo los agarra como objetos y los llega a ser satanistas, brujos. Les daña tanto el corazón y los convierte en satanistas, en brujos, en hechiceros, agoreros. Cuando perdieron la identidad, cuando perdieron el propósito, el sentido a su vida, todo les estorba. Si otra persona ríe, les da cólera. Si el vecino lo mira que ama a sus hijos, ya le dio cólera, porque mira cómo trata bien a sus hijos. Los chinea, los abraza, los niniquea, les habla chiquito. Y aunque los hijos estén grandes y mira que el amor en la familia, dice que cólera me da ver a ese, pero me la va a pagar. Pero ya va a ver, esto no se va a quedar así. Ajá. Y el vecino, el hermano, ni le ha dirigido la palabra, y aquel ya está molesto, ya está amargado, ya está con resentimiento, y no le han hecho nada. Por eso la palabra dice que tenemos enemigos ocultos. ¿Por qué? Por la envidia. La envidia se desarrolla entonces provocando y produciendo un desgaste mental y físico real, hermano. Esto no es un sentimiento, esto es real. ¿Sabe por qué? Cae un estrés tremendo en la persona cuando se le está desarrollando la envidia. Cae un estrés tremendo. ¿Sabe por qué se estresa? Por intentar superar a la otra persona, o por intentar obtener el placer de ver la caída del prójimo. Busca la manera de cómo yo voy a hacer. Ya se involucra a sí mismo. ¿Cómo yo voy a hacer para que este no ría? Para que este no disfrute. ¿Cómo yo voy a hacer? Y empieza un estrés tremendo. Ni duerme pensando qué va a hacer para quitarle la alegría, la felicidad, la prosperidad al vecino, al hermano. Así comienza, así se desarrolla la envidia. Cuando ve que aquella persona escuchó que iba a hacer, que tenía un plan, un proyecto de poner un negocio, y lo miró que lo montó aquel negocio y empezó a trabajar, y luego como espuma cayó.
La persona que se le está desarrollando la envidia comienza a reírse en lo secreto, se goza, se deleita. Y allá está en la esquinita, allá está viendo por la rajadura de la puerta. ¡Ih, que le hue mal! ¡Ay, qué rico! Eso es lo que me gusta. Ay, ojalá que también ese carro que tiene le agarre juego. Y ahí comienza a soltar palabras maldicientes para el prójimo. Mire qué tremendo. Una persona así, hermano, mantiene un vacío en el alma. ¿Sabe por qué? Porque no reconoce la soberanía ni el propósito de Dios. Entonces siente en aquel vacío, la persona siente que la vida es demasiado injusta con él o con ella. Y cae en el ciclo de victimización. Se victimiza a sí mismo. Y asimismo provoca su propio fracaso mental. Estamos hablando cómo nace la envidia y cómo se desarrolla, hermano, para que me entienda. En la vida del cristiano, nosotros debemos de tener mucho cuidado en esto, hermano. Debemos de pedir, orar al Señor que nos dé entendimiento, que nos dé el discernimiento de espíritu para poder comprender y entender estas cosas y no dejarnos engañar por el enemigo. La envidia está aún dentro de la iglesia. Dentro de la vida del cristiano también está la envidia. No vaya a decir usted, no, porque yo soy cristiano, yo no tengo envidia. También dentro de la iglesia está la envidia. Porque como le decía, la envidia es algo silencioso que viene desde tiempo en tiempo. Muchas veces se desarrolla, en otras ocasiones solo se mantiene allí calmada. Por eso es importante que nosotros como cristianos permanezcamos en una comunión con Dios, porque solo el Espíritu Santo puede sujetar, arrancar de raíz todas estas obras perversas del diablo. Solo el Espíritu Santo puede crucificar estas cosas de la carne, pasiones, deseos. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. No puede decir usted que no tiene el Espíritu Santo, que puede lograrlo. No, es mentira, se está mintiendo a sí mismo. No puede usted a su propia fuerza, a su propia voluntad. No podrá. Necesita al Espíritu Santo en su vida para que Él crucifique las pasiones y los deseos de la carne. Necesita al Espíritu Santo para que Él arranque de raíz la envidia, la amargura, el resentimiento y todas estas obras perversas. La envidia es tremenda. La envidia en la vida del cristiano toma una matiz más sutil y peligrosa, hermano. Peligrosa. Por favor, escúcheme, usted cristiano, hijo de Dios, usted que lee la Biblia, que se congrega, escúcheme lo que le estoy hablando en esta mañana. La envidia en la vida del cristiano es peligrosa, porque puede nacer y puede desarrollarse al ver los dones espirituales del hermano en Cristo. Puede nacer o puede desarrollarse al ver el crecimiento espiritual de su hermano. Crecimiento espiritual o crecimiento material.
Estamos hablando de los hermanos de la iglesia, hermanos en Cristo, dentro de la iglesia. Ojo con esto, porque esto es peligroso. Esto es peligroso, hermano. Hermano pastor que me está escuchando, líder, ministro, músico, director de alabanza, escuche por favor, esto es de suma importancia. Porque estamos hablando lo que Salomón dice, la pone con que la envidia es carcoma. No dice que es como, no, dice que es carcoma de los huesos. La envidia en el cristiano es peligrosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando comienza a ver los dones espirituales del hermano, o comienza a ver un crecimiento espiritual del hermano, empieza a cuestionarse a sí mismo. Empieza a cuestionarse a sí mismo. Empieza a cuestionar a Dios. ¿Por qué a Él? ¿Por qué lo usas a Él? ¿Por qué lo prosperas a Él? ¿Por qué no a mí? ¿Qué hice yo? ¿Por qué? ¿Por qué a mí no? Y comienza a cuestionar a Dios. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo estás usando a Él? Si yo oro más que Él, si yo ayuno más que Él, si yo me congrego más que Él, ¿por qué? Mire lo tremendo. A veces el cristiano disfraza la envidia de celo por la sana doctrina. ¿Ha escuchado usted, verdad? Es que yo soy celoso por la sana doctrina. Pregúntele qué es la sana doctrina. Pregúntele. Para usted, ¿qué es la sana doctrina? Pregúntele. Entonces, muchas veces el cristiano disfraza la envidia. Óigame bien, disfraza la envidia como que fuera celo por la sana doctrina. O a veces disfraza la envidia por críticas constructivas. Pero cuando en realidad el fondo de todo esto, en la realidad, es que tiene envidia y le está doliendo el éxito, la honra de Dios hacia el hermano. Le está doliendo en el interior ver que Dios está respaldando al hermano, que Dios está escuchando la oración del hermano, que Dios está respondiendo a la oración del hermano. Y comienza a pararse no como hombre de Dios, sino como un hombre envidioso o una mujer envidiosa. Mire lo tremendo y lo peligroso. Por eso va a ver usted hoy en día. Vaya, mire la iglesia cómo está. ¿Sabe por qué? Discúlpeme que le diga esto, pero es la verdad. La palabra del Señor lo enseña, hay que hablar la verdad. Yo no estoy aquí para caer bien con nadie, sino para hablar la verdad y quedar bien con Dios. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy en día en la iglesia? Por la envidia. ¿Sabe qué está ocurriendo? Se está deteniendo los ministerios que Dios ha puesto en cada persona. Por envidia. No, es que este no se puede levantar más que mí. Es que este no puede predicar mejor que a mí. Es que este no puede ser mejor que mí. ¿Cómo se llama eso? Envidia. Usted tiene que estar sentado. Usted tiene que estar quietito porque usted no puede. Usted no puede. Eso es lo que él dice. La persona envidiosa. Ahora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Jesús en ningún momento detuvo la expansión del evangelio.
En una ocasión vinieron los seguidores de Jesús y le dijeron: maestro, mira que aquellos andan también predicando. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No les dijo: agarren los leños y las piedras, vamos a ponerlos quietos. No, les dijo el Señor: los que no son contra nosotros, con nosotros son. Déjenlos. Jesús nunca les dijo: ustedes no pueden. No. A lo contrario, llamó a los apóstoles enseñándoles, les dijo: reúnanse de 50 en 50, hagan grupitos. Y los mandó a predicar. De ahí lo mandó de 5 en 5 hasta que lo volvió a mandar de 2 en 2 a los discípulos. ¿Por qué lo hizo Jesús así? Porque tenía que cumplirse la palabra. El Hijo de Dios, el que tiene toda la autoridad, el poder, el derecho de poder callar a la persona y decirle: tú no puedes. ¿Y por qué hoy en día si hay personas que se levantan diciendo: tú no puedes hacerlo, tú no eres capaz, tú no estás preparado, tú vas a arruinar el asunto? ¿Qué corona le dieron? ¿Sabe que me ministraba el Señor la vez pasada que estaba orando en mi tiempo con Él en la madrugada? Quebrantaba mi corazón el Señor. Y quebrantaba mi vida cuando yo le decía: Señor, envía obreros a tu mies. Levanta hombres y mujeres que te amen. Levanta hombres y mujeres dispuestos a servirte contra viento y contra marea. Que traigan almas a tus pies, Señor. Que rescaten almas del mundo para ti. ¿Y sabe qué me decía el Señor? ¿De qué sirve que yo los lleve a la casa de oración si ustedes mismos los están corriendo, ustedes mismos los están latigando, ustedes mismos los están hiriendo? ¿De qué sirve? Y eso es lo que en la realidad estamos viviendo, hermano. Oramos, ayunamos para que Dios traiga almas a la grey. Y cuando Dios los trae desde el altar, comienza a arrumbarle plomo, comienza a latigarlos, comienza a herirlos. En vez de sanar las heridas, comienza a darle más heridas. Desde el altar, cuando esta persona que Dios trajo sale más decepcionada de cómo entró. ¿Por qué? Porque no encontró lo que esperaba. En vez de encontrar amor, refugio, alguien que lo entendiera, alguien que le extendiera la mano, que le ayudara, lo que recibió fue patadas, aruñones, escupidas, y pasaron sobre él. Me decía el Señor: yo no llamé a mis hijos a hacer esto. Estos no son mis hijos. Estos no son de los míos. Mire qué tremendo. Por eso le digo, la envidia en la vida del cristiano es peligrosa. Peligrosísima. Qué tremendo lo que se está viviendo hoy en día. ¿Sabe lo que pasa cuando está la envidia dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo? ¿Sabe qué sucede? La envidia detiene el fluir y la bendición de Dios. La envidia detiene el fluir y la bendición de Dios en la vida pastoral, en la vida ministerial y en la congregación. Cuando permitimos que la envidia comience a nacer
y a desarrollarse y a crecer dentro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se detiene el fluir de la bendición. Y es notorio. Cuando está la envidia dentro de la casa de oración, es notorio. Se detiene el fluir. Y puede decir usted, hermano, pero ¿acaso no es más poderoso Dios que la envidia? No, lo que pasa es que por falta de entendimiento, de conocer estas cosas y pedirle a Dios que nos dé discernimiento, entendimiento y conocimiento para detectar estos puntos y estas cosas que el diablo infiltra para destruir, porque la envidia destruye, destroza, despedaza, como el cáncer, como carcoma, dijo Salomón. Así es la envidia. Entonces el Espíritu Santo se hace a un lado. Debemos nosotros aprender a través de la palabra cómo contrarrestar esto, darnos cuenta si hay envidia, si se está desarrollando, ya comenzó a echar raíz o ya está echando hijos más bien. Como cristianos necesitamos saber estas cosas. Usted va a ver a la familia pastoral todo el tiempo raquítico en lo mismo. No hay un fluir de bendición, no se le mira nada. Usted va a ver en la iglesia, los ministerios están sentados. Las personas que Dios llamó con ministerios poderosos están ahí sentados. ¿Por qué? Porque la envidia está deteniendo la bendición ministerial. No va a ver usted que se levantan más pastores, no va a ver usted que se levantan profetas, no se levantan evangelistas, no hay personas que reciben el bautismo del Espíritu Santo. No va a ver usted, no va a escuchar usted personas hablar en lengua, no va a escuchar a usted personas interpretando lenguas. No va a haber personas usted con el don de maestro enseñando la palabra correcta como Dios quiere que se haga. Cuando en una iglesia, en una casa de oración, se activa el poder del Espíritu de Dios, estas cosas son arrancadas, son quemadas, son destruidas porque son obras del enemigo. Entonces va a ver usted que comienza la bendición, porque es una bendición, hermano, tener los ministerios activos dentro de una casa de oración, tener los ministerios, los dones, tenerlos activos. Que el pastor está ejerciendo su trabajo de pastor, que el evangelista está ejerciendo lo que le corresponde como evangelista, el maestro está activo, el profeta está activo. Cuando los dones están activos, eso es una gran bendición tremenda en la casa de oración. Hay un fluir y un mover de Dios poderoso en todas las áreas, no solo en el ámbito espiritual, en todas las áreas. Va a ver usted los hermanos, los va a ver usted bendecidos espiritual y materialmente, porque eso es lo que trae el favor de Dios, eso es lo que trae bendición, prosperidad, crecimiento. Pero cuando hay envidia dentro de la iglesia, se detiene el fluir de la bendición. Va a ver usted que hasta para cantar, agostezando, alabaré, alabaré a mi Señor, casi durmiéndose. Sale mejor estar en un velorio porque hay más plática, hay más risa. Pero ¿qué es lo que está provocando todo esto? La envidia.
Porque recuerde que estamos hablando que la envidia no solo es una sola cosa, trae más cosas. Lo que pasa es que no me meto a hablar del otro porque esto es profundo, esto es profundo. La envidia rompe el cuerpo de Cristo, hermano. Santiago capítulo 3, versículos 15 y 16. Advierte. Le estoy hablando lo que la palabra dice. Santiago advierte que donde hay envidia, donde hay celos, donde hay contención, donde hay perturbación y toda obra perversa, terrenal, animal y diabólica, ahí no habita el Espíritu Santo. Ahí no habita el Espíritu Santo. Si hay celos, si hay envidia, si hay contención, si hay perturbación, ahí no habita el Espíritu Santo. No me venga diciendo usted, ay, viera qué glorioso estuvo ese culto, mire el poder de Dios. No habita así. Hay celos, si hay envidia, no está el Espíritu Santo ahí. La palabra es clara, hermano. La Biblia es clara. Quien nos enrolamos somos nosotros mismos que nos confundimos cuando queremos. Porque la Biblia es clara y transparente. Esto es maravilloso. Cuando nosotros entendemos lo que el Señor nos habla a través de estos pasajes, esto es glorioso. Mire qué tremendo. Génesis capítulo 4, versículo 3 al 8 señala que por causa de la envidia se cometió un asesinato registrado en la Biblia. Tremendo. Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué fue que lo mató? Porque envidió la aceptación de Abel delante de Dios. Y esa envidia lo llevó al primer asesinato registrado en la historia de la Biblia. ¿Por qué fue que murió? ¿Por qué fue que lo mató? Porque Abel fue aceptada la ofrenda, fue aceptado delante de Dios. Por eso lo estoy diciendo, en la vida del cristiano es peligrosísima la envidia. Cuando los dones y la aceptación de Dios comienza en alguien, tenga cuidado. Si hay envidia, que lo está rodeando la envidia, tenga cuidado. Necesita meterse con todo y ropa al río del Espíritu Santo. Si Dios lo ha aceptado, si Dios lo está respaldando, le está enseñando, lo está levantando, es porque Dios te va a usar y te va a enfrentar a la envidia, te va a enfrentar a los celos, te va a enfrentar a la contención, te va a enfrentar a la perturbación, te va a enfrentar al celo ministerial, te va a enfrentar a todo este montón de demonios que se han infiltrado. Tenemos que entender esto. No crea usted que servir a Dios es como comerse un cono de chocolate. No crea usted que servir a Dios es solamente decir soy cristiano con la Biblia bajo el brazo. Cuando Dios nos llama, cuando Dios a nosotros nos respalda, tenemos un arduo trabajo y tenemos que estar seguros y conocer estos puntos que nos tenemos que meter hasta con todo y ropa. El evangelio no es juguete, hermano. El evangelio no es para jugar. El evangelio no es para que lo miren bonito. El evangelio no es para que le hablen bonito.
Cuando el Señor te llama y comienza a respaldarte, es porque Él te va a usar. Y el diablo se te va a levantar con todo. ¿Y quiénes son los primeritos? Los que tienen la semilla de la envidia que hablamos al principio, los que están a tu entorno. Son los primeritos. No la vamos a tener fácil. Pero no estoy hablando que es imposible tampoco, porque si tenemos al Espíritu Santo, usted no tenga miedo. Si usted ha sido aprobado por Dios, llamado por Dios, no le tenga miedo al diablo, déjelo que brinque como quiera. Porque usted no va a pelear a sus fuerzas. No. Usted no va a pelear a sus fuerzas. ¿Qué provoca la envidia? Estoy cerrando porque el tiempo se me ha ido. ¿Qué provoca la envidia entonces? ¿Qué provoca? Provoca destrucción total en 3 niveles. Así como la carcoma que está hablando Salomón en este proverbio 14, verso 30. Así como la carcoma destruye lentamente el árbol por dentro, la envidia trabaja también silenciosamente en el corazón del ser humano. Al principio parece algo pequeño, algo inofensivo, pero va creciendo, se va desarrollando, se va desenvolviendo. Comienza quitando la paz, creando resentimientos, soltando la ansiedad, poniendo raíces de amargura, soltando el enojo, y llega a tal punto de un odio extremo. Y no voy a profundizar en cada punto de estos, porque usted va a entender. ¿Sabe qué es la carcoma? Le voy a explicar para los que no saben. La carcoma, Salomón la pone la envidia, que es una carcoma en los huesos, porque la carcoma en el árbol entra y comienza comiéndose el corazón del árbol, lo de adentro del árbol, lo de adentro. Usted va a ver el árbol verde, usted va a ver como decimos, el tronco, pues vaya, las conchas y todo el árbol, usted lo va a ver hermoso, aquel árbol verde, frondoso, usted lo va a ver. Pero si tiene carcoma, comienza en el corazón, comienza dentro del árbol. Y no es algo que lo va a ver usted de la noche a la mañana, no. La carcoma va comiendo, va comiendo, va comiendo, va comiendo, va entrando, se va expandiendo. Se va expandiendo, se va expandiendo, a tal punto que el árbol se debilita. La madera está destruida. A simple vista el árbol se ve, parece estar fuerte, pero está débil, ya está débil por dentro. Y cuando vienen esos vientecitos que soplan así leves, se ve el árbol y cae, se quiebra, cae. Y usted lo va a ver, solo era concha, por dentro hay un hueco, un montón de acerrín. Yo no sé si usted lo ha visto. Si no, usted lo puede buscar en internet para que usted vea qué es la carcoma y cómo trabaja en el árbol. El árbol se ve aparentemente sano por fuera, pero cuando esos vientecitos llegan, el árbol está debilitado, se quebró, se cayó, se secó, se murió, se lo comió la carcoma. Por eso dice Salomón, la envidia es carcoma los huesos.
Porque la envidia va despacio, va comiendo, va destruyendo despacio por dentro, desde el corazón, hablando en el sentido espiritual. Te debilita tu vida espiritual, te debilita la relación con Dios, te debilita las relaciones familiares. Así como esta carcoma debilita al árbol, a la madera, así también te destruye por dentro la envidia, te seca. Por eso te decía y te explicaba que una persona cuando tiene la envidia y se le desarrolla la envidia, pierde la identidad, pierde la autoestima de sí mismo, y son personas propensas a ser instrumentos del diablo para convertirlos en hechiceros. Por eso va a ver usted montones de personas que se convierten en brujos, practican la brujería. No crea usted que es porque les gusta, no. Saben que es malo, saben que es del diablo, lo saben bien, saben a quién van a servir. Pero ¿por qué cree que se animan? ¿Por qué cree que se inducen a practicar la brujería y a hacer el daño, a hacer el mal? ¿Por qué? Por la envidia, por la carcoma en el corazón, porque perdieron la identidad, perdieron el autoestima de sí mismos. Mire qué tremendo. Esto es lo que provoca la envidia. Esto es lo que provoca la envidia. Le dije que la envidia provoca destrucción total en 3 niveles: en las relaciones, en la vida espiritual y en el corazón. O sea, en nuestro interior, pues. Y hablamos en el interior, que es como la carcoma en el árbol. Provoca la envidia, destrucción total en las relaciones. La envidia rompe amistades. A una amistad que se fortaleció desde la niñez, fue fuerte. La destruye, la envidia la destruye. La envidia destruye familias. La envidia destruye matrimonios. La envidia genera pleitos, murmuraciones, divisiones. Esto es lo que genera en las relaciones y en la vida espiritual. Apaga totalmente la gratitud hacia Dios. Esta persona pierde completamente la gratitud hacia Dios, no digamos hacia los demás. La envidia provoca en la vida espiritual un alejamiento total de la comunión con Dios. Se pierde una relación, la relación íntima con el Espíritu Santo desaparece, se pierde. ¿Sabe por qué? Porque es ahí cuando no se acepta la voluntad de Dios. No se acepta la voluntad de Dios. No le interesa cuál es la voluntad de Dios. No quiere saberlo, no le interesa y no le importa. ¿Cómo podemos expulsar la envidia de nuestra vida entonces? ¿Cómo? Pablo habla algo tan importante y aquí lo resume.
En Filipenses capítulo 4 versículo 11 al 12, Pablo escribe una carta a los filipenses y dice: he aprendido a contentarme en cualquier que sea mi situación, tanto para estar saciado como para tener hambre. Oiga cómo lo resume Pablo. Oiga, qué glorioso. Esto me llena, mi hermano. Esto me llena. Esta carta que Pablo escribe: he aprendido, o sea, no es algo que nació, no es algo que le dio el Espíritu Santo, no es algo, no, aprendió. Dice él: he aprendido a contentarme. Cuando él dice he aprendido, es que ya sabe cómo enfrentar y supo cómo expulsar todas esas cosas, esa carcoma que estaba dentro. Por eso él dice: he aprendido a contentarme. Escuche bien, contentarme. Si desglosáramos esta palabra, contentarme, en cualquiera que fuese, en cualquiera que sea mi situación, dijo Pablo, tanto para estar saciado como para tener hambre. Prácticamente Pablo nos está dando la cura de un solo, el antídoto contra la envidia, que es la gratitud, el contentamiento y entender que lo que Dios da a otra persona no se lo está quitando a usted, no me lo está quitando a mí. Es cuando entendemos en nuestra mente, en nuestro corazón, entendemos completamente que los recursos del reino de Dios son infinitos y son sin límites. No crea usted que porque Dios está bendiciendo al hermano es porque el reino de Dios está quedando vacía, la bodega de bendición. Ay, Señor, qué palabra más maravillosa. Por eso Pablo escribe a los romanos, en la carta a los romanos capítulo 12 versículo 15, y les dice: gozaos con los que se gozan, hermanos romanos, llorad con los que lloran. Pero ¿qué hace el que tiene envidia? Hace todo lo opuesto, todo lo contrario. Sufre cuando ve que el hermano ríe. Le duele en el corazón. Sufre cuando ve que el otro está riendo, está gozando la bendición. Pablo dice: gócense con los que se gozan. O sea, si usted está viendo que su hermano en carne, su hermano en Cristo, el vecino, quien sea, está siendo prosperado, está siendo bendecido, está creciendo, alégrese, pero del corazón, no del diente al labio. Alégrese, gócese con él, felicítelo, dentro en esa alegría. Así usted va a comenzar a expulsar y arrancar esa semilla de envidia. Si todavía no ha nacido, no ha crecido, no se ha desarrollado, arranca esa semilla. Si usted ve que a aquel le está yendo mal, dice Pablo, y está llorando porque le está yendo mal, llore juntamente con él. No se burle, no se ría de él. Entonces, hermano Eber, ¿cómo se expulsa? Bueno, Pablo lo resume: que la cura para la envidia es a través de la gratitud y el contentamiento. La gratitud hacia Dios, claro, por supuesto. A través del contentamiento, a través de la oración sincera. Dígale al Señor: Señor,
Usted sabe si tiene envidia, usted y Dios lo sabe. Usted no puede engañar a Dios. A mí me puede engañar, ni tanto, porque la envidia se nota, pues. La persona envidiosa se le nota a leguas. Hable con el Señor y dígale: Señor, en cierto punto yo siento que tengo la semilla de la envidia. Hay un momento que yo siento algo cuando yo veo que el hermano, yo veo que el vecino que no es ni cristiano, yo lo veo que está prosperando. Ay, yo siento algo aquí. Ay, yo siento una cosita ahí que se me sube y se me baja. Señor, yo creo que es la semilla de la envidia. Padre, hable con el Señor. David experimentó esto. Y él escribió un pasaje en el libro de los Salmos. Y él dijo: casi resbalan mis pies al ver que el inconverso era prosperado y yo no. Casi resbalan mis pies, dijo David. O sea, David experimentó esto. David lo entendió. David supo enfrentar la envidia y la supo expulsar de su corazón. Y estamos hablando de un hombre que era conforme al corazón de Dios. Entonces usted no se sienta excluido, apartado. ¿Por qué? Porque tal vez está sintiendo una espinita ahí por ver la bendición y la prosperidad del otro, o porque ve que usted no crece y se mantiene. Hable con el Señor. Pablo dice que hay que orar sinceramente. Dice que hay que pedirle al Señor un corazón limpio, renovado, transformado. Si usted siente que la carcoma de la envidia ha arropado su corazón y ya está ahí, dígale al Señor: dame un corazón limpio, transformado, un corazón que te ame, un corazón puro para ti. Hable con el Señor. Dígale: Señor, la carcoma de la envidia ya entró a mi mente. Dame una mente renovada, Señor. Renueva mi mente con tu palabra. Hágalo todos los días. Hable con el Señor. Recuerde que nuestra identidad está en Cristo. Su identidad no depende de lo que usted gana. Su identidad no depende de cuánto cosa material tenga. Eso no depende de su identidad. Su identidad está en Cristo. Mi identidad está en Cristo. Así como dijo Pablo: he aprendido a contentarme en cualquier que sea mi situación, tanto para estar saciado como para tener hambre. Practica en tu casa. Enséñales a tus hijos a alegrarse por los logros de los hermanos, de los demás. Comienza arrancándola de tu interior. Comienza cortando esas raíces aún de tus hijos. En la iglesia, reconoce que cada ministerio tiene su gracia y también tiene su tiempo. Dios tiene a un montón de hermanos y hermanas dentro del cuerpo de Cristo. Unos ya comenzaron a levantarse, otros todavía no. Pero cuando lo vea que se empiezan a crecer, a levantarse, a ser respaldados por Dios antes que usted, no se sienta mal. Ore, ayune por él y dígale: Señor, levántalo más rápido, úsalo más. Úsalo, levántalo, Señor. Necesitamos este hombre dispuesto para ti, Señor. Que arranque todo lo malo, lo perverso del diablo en este ministerio. Levántalo, Padre, levántalo. Comience a orar, a ayunar por él. Sepa que en la sociedad tenemos que aprender que el éxito de los otros
no es nuestro fracaso, hermano. El éxito del otro no es tu fracaso, sino más bien es la oportunidad para que tú y yo nos inspiremos y así nosotros podamos cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Recuerda, la envidia es un enemigo silencioso que destruye desde adentro, no destruye desde afuera, destruye desde adentro para afuera. Cristo Jesús nos ofrece la libertad. Tú decides, esta ya es tu decisión. Hazte una evaluación de ti mismo o de ti misma. Y tú decides si lo expulsas la envidia de tu corazón. Tú decides si la reemplazas por la gratitud, por el amor y la confianza absoluta en Dios. Termino hasta aquí diciéndote, amado hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, no permitas que la carcoma de la envidia destruya tu vida. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón de paz. Es la única manera que el Espíritu Santo entre a tu corazón y te llene de paz. Porque solo así vas a poder ver la alegría de los demás. Y también se va a convertir en tu alegría. Es así como vamos a agradar a Dios. Tú lo decides, tú lo haces y tú te dispones. Esta es tu decisión, ya queda en ti. El Señor nos ha hablado en esta mañana y la gloria sea para Dios siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde, hoy, mañana y siempre.